transcripción TBX4 y este factor de transcripción TBX4 va a hacer que a partir de la pared ventral del intestino anterior se forme un esbozo, que sería el divertículo respiratorio. ¿Listo? Ahí tienen otro dibujito, este de aquí, que es muy bueno. Todo esto es el intestino anterior, ¿sí? Entonces, lo primero que ocurre es un incremento del ácido retinoico y ese ácido retinoico hace que el factor de transcripción TBX4 a nivel de la pared ventral del intestino anterior forme un pequeño divertículo que es el divertículo respiratorio. Fíjense que de principio este divertículo respiratorio se comunica de manera amplia con la parte intestinal, ¿sí? Pero después, a nivel de esta comunicación, aparecen dos repliegues tráqueo-esofágicos. Y luego estos repliegues se fusionan y forman un tabique, que se llama tabique tráqueo-esofágico, que va a separar hacia la parte ventral el aparato respiratorio y en la parte dorsal el aparato digestivo, ¿sí? Es súper importante este tabique tráqueo-esofágico porque cuando hay fallas a nivel de ese tabique, vamos a ver que esto nos puede ocasionar algunas alteraciones a nivel del sistema respiratorio, como vamos a ver después. ¿Listo? Por otro lado, ya en anatomía han debido haber visto que la parte respiratoria está formada por la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones, ¿no es cierto? Fíjense que el revestimiento interno de lo que es la laringe, la tráquea, bronquios y pulmones, su origen es endodermo. Acuérdense que hemos visto cuando veíamos las tres capas terminativas, habíamos dicho que el endodermo va a formar el revestimiento interno de todos los órganos. Y aquí no es la excepción, ¿no es cierto? Por eso decimos que todo lo que es la laringe, la tráquea, bronquios y pulmones, internamente está revestido por endodermo. ¿Listo? Por otro lado, también nos dice que lo que viene a ser a nivel de la tráquea, bronquios y pulmones en relación a lo que es el músculo, tejido conectivo, los cartílagos, su origen es de tipo mesodermo esplástico. Entonces, los músculos, los cartílagos, el tejido conectivo que forma todo lo que es la tráquea, bronquios y pulmones, origen mesodermo esplástico. En cambio, en la laringe, los cartílagos y músculos de la laringe se van a formar a partir del cuarto y sexto arco faríngeo. ¿Listo? Hay esa diferencia para que consideren. La laringe en realidad de principio es un tubo hueco, ¿sí? Donde en la parte interna ustedes van a ver aquí un orificio, todo esto es la laringe. Hay un pequeño orificio, que es el orificio laringio, que tiene de inicio una forma sagital. Y después este orificio laringio va a cambiar a una forma de T, ¿sí? Y aquí ustedes ven en el dibujito que hay una región que está de un color amarillo y otra de color celeste. Y esto lo han hecho porque el cuarto arco faríngeo va a formar toda esta parte que está de color amarillo. Y el sexto arco faríngeo va a formar toda la parte que está de color celeste, ¿sí? Ahora, si bien les decía que de principio la laringe es un tubo hueco, las células del interior de esta laringe empiezan a proliferar y de lo que era hueco se convierte en una estructura maciza, ¿sí? Y una vez que se convierte en una estructura maciza, vuelve a recanalizarse. Y en ese proceso de recanalización suceden tres cosas. Uno, que el orificio laringio de lo que tenía esta forma de T, ahora va a tener esta forma definitiva, ¿sí? Hay un cambio en la forma del orificio. Segundo cambio que hay en ese proceso de recanalización es la formación de los cartílagos tiroides, cricoides y aritenoides. El cuarto y sexto arcos faringios en ese proceso de recanalización van a formar entonces el cartílago tiroides, cricoides y aritenoides. ¿Listo? Y como tercer acontecimiento que sucede por esa recanalización
es la formación de los ventrículos laríngeos, que están como delimitados por las cuerdas vocales falsas y verdaderas. Una vez ahora así formado la laringe, este recibe una doble inervación. Todo lo que se forma a partir del cuarto arco está inervado por el nervio laríngeo superior, y todo lo que está formado por el sexto arco faríngeo está inervado por el laríngeo recurrente. Y eso es todo de laringe. ¿Está claro? ¿Sí? Ya. Después de la laringe vendría la tráquea, bronquios y pulmones. Vamos a ver aquí. Aquí nuevamente recordándonos qué es lo primero que ocurría para que se forme el aparato respiratorio. Dijimos un incremento del ácido retinoico, y esto hacía que el factor de transcripción TBX4 hacía que de esta pared ventral del intestino anterior se forme un pequeño esbozo o divertículo que vamos a denominar como divertículo respiratorio, ¿sí? No olviden que de principio el aparato respiratorio con el digestivo mantienen una amplia comunicación, y después a ese nivel aparecen dos repliegues, tráqueo-esofágico. Y luego esos repliegues se fusionan y forman un tabique tráqueo-esofágico, que va a dividir hacia la parte ventral lo que es el aparato respiratorio, y en la parte dorsal va a quedar el aparato digestivo, ¿sí? Si bien ya lo tenemos ahora formado así, ¿qué pasa después? Que la tráquea se va a bifurcar y va a formar dos bronquios, bronquio primario derecho, bronquio primario izquierdo, ¿sí? Y luego estos bronquios primarios a la vez se van a volver a dividir y van a dar lugar a bronquios secundarios, que fíjense que en el lado derecho tenemos 3 bronquios secundarios, por lo que el pulmoncito derecho tiene 3 lóbulos, y el izquierdo tiene 2 bronquios secundarios y por lo tanto tiene 2 lóbulos. Y así después estos bronquios secundarios van a dar lugar también a bronquios terciarios, que van a ser 10 en el lado derecho, 8 en el izquierdo. Los terciarios se van a volver a dividir, y así va a ir una división continua de los bronquios a lo que vamos a denominar como fase canalicular. ¿Listo? Como fase canalicular. Algo interesante también que nos dice es que para el sexto mes son como 17 generaciones de subdivisiones ya que ha habido a nivel de los bronquios, ¿ya? Este dibujito que nos está explicando. Ahora miren, esto que está de color blanco son unos canales que se llaman canales pericardio-peritoneales. Los pulmones de inicio se forman adentro de estos canales, como están viendo aquí. Pero después estos esbozos pulmonares empiezan a desarrollarse en sentido lateral y anteroposterior, y finalmente terminan desarrollándose los pulmoncitos adentro de lo que es el tórax. El tórax, de inicio por si acaso, es una sola cavidad, ¿sí? Donde se forman los pulmones y se forma el corazón. Y aquí aparecen estas pequeñas membranitas que después se ensanchan y forman unas verdaderas membranas que dividen el tórax en una cavidad pleural y una cavidad pericárdica. Y es fácil que se acuerden del nombre de estas membranas que dividen el tórax en una cavidad pleural y pericárdica. ¿Qué se llaman estas membranas? Pleuropericárdicas. ¿Sí? Es fácil de acordarse. Entonces, las membranas pleuropericárdicas van a dividir el tórax en una cavidad pleural y una pericárdica. ¿Listo? Esta parte es súper importante. Nos están hablando de la maduración de los pulmones. Aquí yo les estoy mostrando 3 dibujitos y les puedo decir de que este primer dibujo corresponde a un bronquio de un pulmón inmaduro, o sea, de un prematurito, ¿sí? Este en proceso de maduración y este ya completamente maduro. ¿Por qué puedo asegurar eso? Porque fíjense de que el epitelio que reviste los bronquios cuando el pulmón es inmaduro es de tipo cúbico, ¿sí? Estas partes dilatadas se llaman alveolos primitivos o sacos terminales.
Y otra característica de que cuando el pulmoncito es prematuro, fíjense, es de un prematuro, fíjense que a nivel de estos alveolos primitivos o sacos terminales, vean que los vasos sanguíneos y los linfáticos están alejados de estos alveolos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando está empezando a madurar? Podemos darnos cuenta de que está empezando la maduración porque fíjense que de lo que era un epitelio cúbico, aquí ya está cambiando a un epitelio plano, ¿sí? Además, ya está empezando a ponerse en contacto estos vasos sanguíneos con los alveolos. Y aquí vean que prácticamente toda la pared del alveolo ya es una célula, es un epitelio plano. Aquí mantiene lo cúbico, pero a nivel de los alveolos, estos alveolos están revestidos por un epitelio plano. De ahí que estas células planas que están revistiendo los alveolos se denominan células epiteliales alveolares tipo 1, que en fisiología les van a mencionar como neumocitos tipo 1. ¿Listo? Ahora, estas células epiteliales alveolares tipo 1, o si quieren neumocitos tipo 1, fíjense cómo se están poniendo en contacto con el endotelio de los vasos sanguíneos. Por eso que nos dice que las células epiteliales alveolares tipo 1 más el endotelio vascular van a terminar formando lo que es exactamente la barrera alveolo-capilar, que en anteriores ediciones en su libro los tenían como barrera hematogaseosa, que al final es lo mismo, ¿no? Porque barrera hematogaseosa, o si quieren, barrera alveolo-capilar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo está formada la barrera alveolo-capilar? Por las células epiteliales alveolares tipo 1 y el endotelio de los vasos. ¿Listo? Pero ahí no termina todo, porque a la vez aparecen otras células, se forman otras células planas que están revistiendo también la parte interna del alveolo, y estas células se llaman células epiteliales alveolares, exactamente, tipo 2, o si quieren, neumocitos tipo 2, ¿sí? Estas células epiteliales alveolares tipo 2 son recontra importantes. ¿Por qué? Porque estas van a formar lo que es la surfactante pulmonar, ¿sí? La surfactante pulmonar. Esta surfactante pulmonar es fundamental para que nosotros podamos respirar. Porque ¿qué función va a tener esta surfactante pulmonar? Va a disminuir la tensión superficial a nivel de la interfase alveolo-capilar, ¿sí? Haciendo de que a ese nivel pueda haber ese intercambio de ingreso de oxígeno y salida de dióxido de carbono. Algo muy importante también es de que estas células epiteliales alveolares tipo 2 producen surfactante recién al final del 6º mes de gestación, ¿sí? Así que si de aquí a un tiempo, cuando ustedes ya vayan a los hospitales y tengan que atender o recibir un recién nacido, tienen que acordarse de este detalle, porque si le dice doctor o doctora, van a ser un bebé de 5 meses, ese rato se les tiene que prender un poquito y pensar, si tiene 5 meses, ¿qué problema vamos a tener con este bebé? Vamos a tener un problema de distrés respiratorio o una enfermedad de la membrana hialina, así se llama, por deficiencia o ausencia de surfactante, dependiendo de la edad gestacional. Pero 5 meses no hay surfactante. Y como no hay surfactante, ¿qué va a pasar? El bebé va a nacer y va a empezar a querer respirar. Por diferencia de presiones, puede ingresar el oxígeno y distender el alveolito.
pero cuando quiera expirar, el alveolo se va a plegar. Así que cuanto más veces respire, más alveolos se van plegando. Y es una de las causas principales para que un prematurito pueda morir. ¿Listo? Ahora, vamos a ver después de que podríamos de alguna manera evitar este problema de inmadurez respiratoria. ¿Sí? Hay dos formas que vamos a ver después. Pero lo que quisiera es que recuerden de que cuando un bebé es prematuro, no hay solamente inmadurez respiratoria, hay inmadurez neurológica, inmadurez auditiva, inmadurez oftalmológica, inmadurez inmunológica. Así que si tú logras solucionar, digamos, ese problema de inmadurez respiratoria de alguna de las dos formas que les vamos a enseñar después, el problema es el resto de los órganos que también están inmaduros. Por eso que el prematuro, si bien la causa principal de muerte así rápida es el distrés respiratorio por ausencia de surfactante, pero de alguna manera si tú logras superar ese problema, igual se te puede morir por ejemplo, una sobreinfección, que es el otro punto importante. Porque la piel del prematuro, cuanto más prematuro, es hasta de un aspecto gelatinoso. Y no cumple la función que cumple nuestra piel, que es de protegernos de los gérmenes del medio ambiente. No cumple esa función, por lo tanto, un prematuro fácilmente se agarra cualquier infección y así haya solucionado los respiratorios, igual puede morir por una sobreinfección. ¿Sí? Entonces, no es lo único inmaduro que va a tener un prematuro. No olviden entonces que las células epiteliales alveolares tipo 2 producen la surfactante pulmonar y esto lo hacen al final del 6º mes. ¿Listo? Así que si ustedes van a recibir un bebé de menos de 6 meses de gestación, consideren este detalle que este bebé va a tener un problema de distrés respiratorio. Este tipo de bebés no se los puede atender en hospitales de primero o segundo nivel, tiene que ser tercero, cuarto o más. O sea, lugares donde haya terapia intensiva neonatal. ¿Listo? Entonces, no olviden que además la función de la surfactante pulmonar es disminuir la tensión superficial a nivel de la interfase alveolo-capilar. Y se dice que esta surfactante pulmonar, además, uno de los componentes que más tiene en cuanto a su composición vendría a ser los fosfolípidos. ¿Listo? Fosfolípidos. Bueno, seguiremos avanzando. Aquí hay algo muy interesante que dice que el feto cuando está dentro del útero materno, antes de nacer, ya empieza a respirar adentro del útero. Y se imaginarán qué es lo que va a pasar si empieza a respirar dentro del útero. Sus pulmoncitos se van a llenar de líquido, ¿no es cierto? Además se va a llenar de cloro, proteínas, moco, surfactante, o sea, se llenan completamente. Se dice que ese proceso es muy importante. ¿Por qué? Porque es como que esa fase es una fase de preparación para cuando el bebé nazca, los pulmoncitos puedan funcionar adecuadamente. Y no solamente los pulmones, sino también los músculos de la respiración. Es como una fase de preparación para cuando el bebé nazca y pueda respirar adecuadamente. ¿Sí? Y esto que les he puesto en un cuadrito es algo nuevo que han sacado en la última edición de su libro, porque en las anteriores no decían nada, y que me parece interesante porque en resumen da a entender de que la surfactante también actúa o es importante para el momento del inicio del trabajo de parto, porque al final va a ser la surfactante que se produzca las prostaglandinas. Estas prostaglandinas son muy importantes para que empiecen las contracciones uterinas. ¿Cómo ocurre esto? Que dice que la surfactante va a pasar hacia el líquido amniótico, ¿sí? Y aquí en el líquido amniótico va a actuar a nivel de los macrófagos de este líquido amniótico y los va a activar a estos macrófagos. Estos macrófagos activados se van a dirigir hacia el corium del útero y ahí van a empezar a producir interleucina 1 beta
y además van a empezar a sintetizar las prostaglandinas. Y la función de las prostaglandinas va a ser ya el inicio de las contracciones uterinas, lo que prácticamente estaría iniciando el trabajo de parto. ¿Listo? Entonces, algo interesante que han agregado en la última edición. Aquí, nuevamente, comentándoles lo que hace un rato les decía, de que el bebé, o sea, el fetito, estando dentro del útero materno, inicia los movimientos respiratorios y cuando empieza a respirar, los pulmoncitos se van a llenar de líquido, ¿no es cierto? Además, cloro, proteínas, surfactante, moco, todo eso se va a llenar. ¿Para qué sirve eso? Miren, eso va a estimular el desarrollo pulmonar y además va a condicionar los músculos respiratorios. Entonces, una fase de preparación para que cuando nazca el bebé, entonces los pulmones y los músculos de la respiración puedan funcionar adecuadamente. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa cuando el bebé nace? Cuando el bebé nace, se supone que estaban los pulmones llenos de líquido, ¿no es cierto? Cuando nace el bebé, todos estos vasos sanguíneos y linfáticos que están pegaditos a la pared del alveolo empiezan a aspirar ese líquido que se llenó aquí, como si fueran esponjitas, absorbe todo el líquido que quedó aquí. Cosa que cuando el bebé nace, ¿qué hace el pediatra? Nada más introduce la sondita para aspirar las secreciones y restos que puedan haber quedado en la parte superior de la vía aérea. Terminamos de aspirar en profundidad, luego la boquita, la nariz y toda la vía aérea queda permeable y el bebé puede respirar en óptimas condiciones. ¿Listo? Entonces, muy interesante la función que tienen además estos vasos sanguíneos y linfáticos, porque ellos se van a ocupar de que cuando nazca el bebé, reabsorber todo ese líquido que había ingresado aquí. ¿Sí? Por eso que nosotros cuando nace el bebé, solamente sacamos los restos que hayan quedado en la parte de la vía aérea superior, la boca, la nariz y listo. ¿Sí? Ahora, un detalle interesante también que aquí nos dicen es de que cuando el bebé nace, dice de que la sexta parte de los alvéolos que va a tener como adulto ya van a estar presentes en el momento del nacimiento. En correlaciones clínicas nos están hablando de una patología muy interesante, que cuando ustedes vean este caso que es como un fondo de saco ciego, esto se llama atresia. Y cuando ustedes vean que un órgano se comunica con otro a través de un conducto, a eso le llamamos fístula. Entonces aquí sería atresia y aquí sería fístula, ¿sí? ¿Aquí qué sería entonces? Atresia y aquí y fístula. Bien, aquí fístula y aquí atresia y aquí fístula y fístula. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Bueno, aquí ambas fístulas se fusionan y a través de un solo conducto se comunican con la parte respiratoria. Aquí cada uno tiene su conducto de comunicación. De todas formas, sigue siendo fístula. ¿Cuál de estas es la más frecuente? Esta, que presenta, dice de que el 90%, dice, ¿no? La porción proximal del esófago es un fondo de saco ciego, ¿sí? Y su segmento inferior forma una fístula tráqueo-esofágica. Entonces, en el 90% se presenta esto. Ya, además, estas atresias y fístulas traqueoesofágicas nos dicen que pueden ser parte de lo que es la asociación Baxter, que no donde va a haber esta atresia y fístula traqueoesofágica asociado a patologías vertebrales, atresia anal, defectos cardíacos, atresia esofágica, problemas renales y de extremidades. Todo eso es asociación Baxter. ¿Ya? Y lo que habíamos dicho hace un momento ya. El síndrome de dificultad respiratoria, o si quieren, síndrome de distrés respiratoria, o también pueden decir enfermedad de la membrana hialina. Tiene esos tres nombres. Cualquiera de los tres es lo mismo, ¿sí? Hace años atrás, sí, se parece,
Pero estoy viendo los vidrios de aquí de la habitación porque es interesante que es que aquí la imagen no se logra visualizar muy bien, bueno, porque es una proyección, pero en una radiografía original, cuando un bebé tiene un síndrome de distrés respiratorio, que es debido a una insuficiencia o deficiencia de surfactante, cuando se le pide la radiografía, se ve, tiene el aspecto de vidrio esmerilado, esa es la característica, que se parece a los vidrios de ahí arriba. Si comparan los vidrios de arriba con la de la puerta, no es igual, los de arriba son como esmerilados, o estos que están viendo aquí. Este vidrio esmerilado no deja ver lo que hay afuera, ni lo de afuera a lo que hay adentro. Es bastante especial. Y tiene unas imágenes, no sé si ven, medio como menuditas. Se ve igualito que un vidrio esmerilado los pulmones cuando se trata de un síndrome de distrés respiratorio. Por eso que dicen en un síndrome de distrés respiratorio vamos a tener una placa radiográfica donde los pulmones se encuentran como en vidrio esmerilado. Eso es lo que se dice, ¿sí? Tiene esa característica, ¿ya? Por otro lado, ahora hablando de este síndrome de distrés respiratorio, ¿qué hacemos? Como se debe, hemos dicho, a la ausencia de surfactante pulmonar, esto ocurre en el prematuro, en el que tiene menos de 6 meses de gestación. Tenemos dos formas de poder hacer tratamiento, ¿sí? Por ejemplo, hace años en un hospital donde estaba trabajando, resulta que llegó una paciente de 25 años con 5 meses de gestación y vino directamente a emergencias. Y en emergencias le hicieron la historia clínica y le pidieron que se recueste para que la revisen, hagan el tacto vaginal, ver si no tiene ya dilatación del cuello uterino, porque eso significa que ya ha empezado el trabajo de parto. Y la hacen recostar y el bebé nace. Y tenía 5 meses. Y estábamos en un hospital de segundo nivel donde solo pediatras había, ni siquiera neonatólogo había, y mucho menos terapia intensiva neonatal. Entonces, en cuanto nació, dijimos ya, despáchenla inmediatamente. Le hicimos una onfaloclisis, o sea, en los recién nacidos no ponemos las vías en los bracitos, nada, ponemos en el cordón umbilical, ¿sí? Se le hizo la onfaloclisis volando y se le dijo que ya lo derivaran al Vietnam, porque en el Vietnam sí tiene, porque es público y era un hospital público también de donde estábamos. O la otra era enviar a un lugar privado, pero privado te cuesta una casa. Y era una mujer de escasos recursos, entonces había que mandarle al Vietnam. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que digamos que si ese bebé hubiera llegado al Vietnam, porque no llegó, si hubiera llegado al Vietnam, ¿qué hubieran hecho? Inmediatamente hubieran aspirado sus secreciones, hubieran intubado al bebecito y a través de ese tubo endotraqueal hubieran administrado surfactante exógeno, o sea, surfactante creada en laboratorio. Tenemos surfactante en ampollas, ¿sí? Ahora, dependiendo de la edad gestacional, hay bebés que con una suficiente, hay otros que necesitan 2, 3, hasta 4 ampollas pueden necesitar. Y en ese entonces, que les estoy hablando de bastantes años atrás, ¿saben cuánto costaba cada ampolla? $2,500. ¿No? Y aparte, después de ponerle todo eso, se tiene que ser conectado a un respirador. Se le tiene que dar alimentación parenteral, se tiene que cubrir con antibióticos para que no lo maten las sobreinfecciones, se lo tiene que mantener prácticamente como en una incubadora, tiene que tener personal especializado, la enfermera tiene que ser neonatóloga, terapista, el que lo va a atender no puede ser un pediatra cualquiera, tiene que ser un neonatólogo terapista, y ellos cobran por día su sueldo. Y la terapia intensiva también te cobra por día. Estaba en $1,000 por día, no sé cuánto estará ahora, la verdad. Por eso les digo, les cuesta una casa. Y de repente estaba yendo bien el bebé y se sobreinfectó y se murió. O sea, encima tienes ese riesgo, ¿sí? Entonces, podríamos hacer esto en el caso de que ya no nos da tiempo para nada, que ya nace el bebé, como en este caso.
Hubo el caso de otra señora que tenía algo de 27 o 28 años y también tenía un embarazo de 5 meses y medio, casi 6, pero igual tampoco había surfactante y estaba con contracciones uterinas. A ella sí se logró revisarla, hicieron el tacto vaginal, no había todavía dilatación del cuello uterino, lo que significa que todavía no había iniciado trabajo de parto. Se la internó, se le dio medicación para que dejara de tener contracciones, se les pide que hagan un reposo absoluto, ni al baño pueden ir, tienen que ser en chata, sus necesidades, ¿sí? Y bueno, en las primeras 24 horas, sí, evidentemente disminuyó un poco las contracciones, pero seguían todavía las contracciones. A las 48 horas estaba como estacionada, seguía con las mismas contracciones. Entonces no hubo otra opción que hacer la segunda cosa, aplicación de corticoides a la mamá. Se le aplica 2 dosis por día durante 3 días. ¿Qué hacen los corticoides? Los corticoides van a hacer que los pulmones empiecen de manera prematura a producir surfactante. ¿Sí? No sé si alguna vez han escuchado hablar sobre le han hecho maduración pulmonar, a eso se están refiriendo. Que le han aplicado a esa paciente, a la mamá se le aplica sus dosis de corticoides durante 3 días y ese corticoide en esos 3 días va a hacer que sus pulmones del bebé empiecen a producir surfactante. Así que de esa manera, si por ahí en el caso de esta señora, el tercer día, continuaban las contracciones y nace el bebé no va a tener problemas porque ya recibió sus 3 dosis de 3 días de corticoide. ¿Sí? Entonces se hace una maduración pulmonar que se llama. Pero esto cuando te da tiempo, pues. En cambio, en el primer caso llegó y nació ya, entonces ahí no te queda otra que la terapia neonatal y administrar su surfactante exógeno. Pero si te da tiempo, puedes hacer la otra opción de maduración pulmonar. Y ahí sí no va a tener problemas respiratorios. Pero puede ser que le has puesto los 3 días y resulta que al tercer día ya no hay contracciones y no nace el bebé y tú ya le has hecho maduración. Tampoco le va a hacer daño. Peor sería que nazca y que no hayas hecho la maduración porque se va a morir, ¿no ven? Entonces, cuando son casos de riesgo de que no sabes si van a ser prematuramente o no, ante la inseguridad, pues hacemos eso, les damos corticoides, ¿ya? Otro tipo de patologías que tenemos es la agenesia pulmonar. Miren, aquí el pulmón derecho está y el izquierdo apenas es chiquitito, poco desarrollado. Luego tenemos los lóbulos supernumerarios. Habíamos dicho que en el pulmón derecho debe haber solo 3 y en el izquierdo 2, y aquí miren la cantidad de lóbulos que hay. Pero lo interesante de esta patología es que nos dicen que no produce ninguna alteración, que funcionan normalmente. ¿Sí? Eso es lo bueno. Y esto es muy interesante. Primero, vamos a hablar de los lóbulos pulmonares ectópicos. ¿Qué es ectópico? Eso, que está fuera de su lugar habitual. O sea, podemos encontrar lóbulos pulmonares en la tráquea, podemos encontrar en el esófago, incluso en el intestino. ¿Ya? Ahora, otra patología, nos están hablando de los quistes pulmonares congénitos. Esta es una imagen real de un paciente real, donde ustedes están viendo estos quistes, que son como dilataciones que van a observar en los pulmones. Esos son los quistes pulmonares congénitos, ¿sí? Cuando a estos pacientes se les saca una radiografía de tórax, ustedes la radiografía la van a ver así, en panal de abejas se llama. ¿Listo? Y realmente parece el panal de abejas, ¿no es cierto? Entonces, la radiografía característica en los quistes pulmonares es en panal de abejas. Y estos pacientes, la verdad, es bien complicado porque en estas dilataciones, estos quistes que se han formado, suelen acumularse bastante cantidad de moco, secreciones, eso se sobreinfecta y cada vez que el paciente tose y expectora, elimina porciones importantes de pus, porque constantemente pasa con sobreinfecciones. En realidad es un cuadro que a la larga se hace crónico. Y no hay forma, porque ¿qué harían ahí? No puedes estar
sacando todos los quistes, ¿no? Es bien complicado. Y bueno, eso es todo de respiratorio. Como verán, es un tema relativamente corto y bastante interesante.